Bien, vamos a dar comienzo a la proyección. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva proyección del Cineclub Manuel Fernández Valero. Muchas gracias por asistir. Hoy vamos a proyectar El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, una película de 1986. Es una película, supongo que muchos de vosotros y vosotras seguramente ya la habréis visto. Es una película cómicamente melancólica o melancólicamente graciosa, no sé cómo definirla, pero es curiosa desde luego porque transita muy bien entre esos dos espacios de una forma muy sutil, muy suave y que no se siente, ordinaria, no se siente como que Fernando Fernán Gómez esté buscando esa emoción de forma artificiosa, ¿no? Sino que de algún modo vive dentro de la imagen. Ahora que se acercan los Goya, es también muy curioso decir que esta película participó en la primera edición de la Gala de los Goya, que fue en el año 87. Y no solo que participó, sino que además se llevó el Goya a la mejor película, a mejor director y a mejor guión adaptado. En palabras de M. Rajoy, no es cosa menor, porque es cosa mayor. Me gustaría además que nos acompañaseis durante la segunda parte, la parte del coloquio, porque la modifiqué radicalmente ayer. Los que hayáis ido asistiendo, sobre todo a lo largo del año pasado, sabréis que yo en una de las proyecciones, que también era de Fernán Gómez, me equivoqué y me preparé esta. Entonces esta película la tengo preparada desde hace un par de meses y sin embargo ayer a la 1 de la mañana me di cuenta de una cosa. Y es que yo había preparado principalmente hablar sobre el tema de la música y observaréis que la banda sonora tiene mucha miga, prestad atención a ella. Sin embargo, no vamos a hablar de eso, porque ayer, revisando uno de estos clips de vídeo donde había un fragmento musical, me di cuenta de que había muchísimo más que eso, me di cuenta de algo que no había visto hasta entonces, ¿no? De modo que vamos a coger hoy ese fragmento, que es una escena donde hay simplemente una conversación muy sencilla, y vamos a desgranarla. Y vamos a ver cómo la forma en la que se cuentan las historias también está contándola a su vez. No es solo los personajes que hablan, no es solo el diálogo, no es solo lo explícito, sino que hay mucho subtexto por debajo y en eso Fernán Gómez es sin duda uno de los grandes de nuestro cine. Espero que disfrutéis la película. Muchas gracias. Bien, ¿había más gente que la había visto o que no la había visto? A ver, mano arriba, ¿quién no la había visto? Pues más o menos 50-50. Bueno, los que no lo hayáis visto, ir preparando luego, que siempre me gusta, sobre todo conocer la opinión de la gente que viene de primeras, ¿no? No sé si tenemos la imagen. Como os decía antes, hoy vamos a centrarnos en una escena en exclusiva. Y a veces, y de hecho el plan inicial era hacer, como he dicho antes, una cosa más genérica, ¿no? Pero finalmente decidió volcarlo todo en esta escena, que es muy sencillita. Es realmente cuando... Dime. Yo no toco a nada, lo juro. Es cuando esta pareja está en la cama, Galván y Juanita están en la cama, y ella ya le dice que no quiere continuar. Y estas escenas de diálogo, bueno, como sabéis, la base del drama es el conflicto, ¿no? El conflicto no tiene por qué ser que dos personas se peguen de puñetazos. El conflicto es que una persona quiere una cosa y otra persona quiere otra. Pues aquí tenemos estos dos personajes, no a estos dos, viene ahora la escena, donde ella quiere dejarlo, ella quiere dejar este mundo y él trata de convencerla de que no lo haga. Bien, vamos a verla primero del tirón y luego nos vamos deteniendo. Tiene usted razón, no me he quedado en blanco. No se me ha olvidado aquello. ¿Qué más quisiera yo? Con su permiso, ¿puedo fumar un cigarrillo? Sí, claro.
¿Por qué, Juanita? ¿Por qué te vas? Son muchas cosas, Carlos. No es una sola. Últimamente, con la llegada del chico, tú has cambiado en tu trato conmigo. Pero ya, desde que he hablado con él de lo nuestro, volvemos a dormir juntos. Pero durante el día no estás como antes. Cuando me hablas, no me hablas igual. Te da vergüenza delante de él hacerme una caricia. O llamarme vidita, corazón. Pero yo lo echo de menos. Comprende que mi situación es muy difícil porque yo no estoy acostumbrado a ser padre y delante del chico me corto. ¿Te habla de su madre? No, nunca. Pues yo no puedo evitar pensar en ella. Y eso también siento que nos separa. ¿Pero qué dices? Si ni siquiera la has conocido. Pero me lo imagino cuando le veo a él. Y seguro que no aciertas como era. ¿Cómo era? Yo qué sé, no me acuerdo. Solo estuve con ella 15 días. ¿Y la has olvidado? Del todo. Te lo juro. Pues igual me olvidarás a mí. No compares, Juanita. Lo nuestro dura ya más de 3 años. 3 años de amor. De trabajar juntos, de vivir juntos, de tener las mismas costumbres y las mismas ilusiones. A mí ilusiones ya no me quedan. Me parece como si no quisieras decirme las verdaderas razones que tienes para marcharte. Tengo hambre, Carlos. ¿Cómo ahora? Aquí no tenemos... No solo ahora. Siempre. Desde hace algunos meses. Y también el año pasado. Y a veces, aunque nos iban mejor las cosas, el otro. Algunos días no hemos comido. Otros solo un poco de queso y chorizo. Son malas rachas, ya lo sabes. En este oficio nuestro hay malas rachas. Esto no es un oficio, Carlos. Somos vagabundos. Pero para ti no es nada nuevo. Vienes de familia de cómicos. ¿O es que cuando trabajabas con tus padres os iban mejor las cosas? No, pero yo esperaba que cambiasen. Tú y yo no lo hemos pasado mal. Siempre no. La vida no es solo comer. Nos hemos divertido. Nuestro trabajo nos gusta. Lo que pasa es que estás preocupada por cómo nos va últimamente. La semana pasada, si no hubiera sido por la canallada de Solís... Nuestro enemigo no es Solís. Es el cine. A la gente le gusta más ver películas que vernos a nosotros. Y a mí también. Pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Sí tiene, Carlos. Son formas de divertirse. ¿No recuerdas el día que estuvimos en Polarco sin trabajar porque se nos habían adelantado los Calleja Ruiz? Sí, nos quedamos a verlos. Hacían Malvaloca. Y luego por la noche fuimos a ver la película que echaba Solís. Era 3 lanceros bengalíes. ¿No recuerdas la diferencia que había? Bueno, son cosas completamente distintas. No hay por qué compararlas. Pero la gente las compara. Y prefiere las películas, o el fútbol, o la radio. El teatro se muere, Carlos. Sobre todo el teatro de vagabundos. Bien, aunque la escena continúa y de hecho no empieza justo en el momento en el que él empieza a recordar, porque viene de antes, a mí lo que me interesa es esta conversación, porque esta conversación es una pieza completa en sí mismo con planteamiento nudo y desenlace. Y soy capaz de localizar o intuir 5 bloques diferenciados. El primero es sin duda cuando están a oscuras en la cama. ¿Qué define un bloque? Al final, una coherencia estilística, una coherencia formal que se da durante un lapso de tiempo. En este caso es muy evidente por el tema de la iluminación, sobre todo, ¿no? Pero también hay otros detalles. En cualquier caso, un primer bloque, que es este donde están a oscuras, un segundo bloque donde él enciende la luz y ya se incorpora, ella sigue tumbada, pero él se incorpora. Un tercer bloque en el que nos vamos, hemos tenido normalmente un plano medio general, pero en este tercer bloque nos vamos a plano mucho más cerrado. Estamos hablando de primeros planos, más amplio o más cerrado, pero estamos hablando de primeros planos. El cuarto bloque se da cuando definitivamente ella también se incorpora. Y luego he tenido bien en llamarlo quinto bloque, aunque no es un bloque en sí mismo, porque es prácticamente solo un plano. Pero es tan significativo ese plano que le he querido dar esa entidad. Y es el plano con el que cerramos, que es un plano de ruptura total. Es más bien una ruptura que un bloque.
En el primer plano, bueno, como decíamos, aquí hay un conflicto, ¿no? Ella quiere una cosa, él está intentando conseguir otra y evidentemente se expresan a través del diálogo, pero también el director se expresa a través de la cámara y las diferentes cuestiones formales que rodean el plano, ¿no? Las diferentes decisiones que ha tenido que tomar, de dónde pongo la cámara, cómo y por qué, y de dónde pongo las luces, cómo y por qué, y así con cada uno de los aspectos, ¿no? Vamos a ver este primer bloque. No es una sola. Últimamente, con la llegada del chico, tú has cambiado en tu trato conmigo. Hace referencia a que él ya no se comporta de la misma forma como antes. Durante este bloque, la perspectiva de él es preguntar el por qué. Él está buscando razones lógicas a esta cuestión. Oye, explícame por qué quieres dejarlo. Vamos a buscar mediante la lógica este por qué, ¿no? El resumen de lo que le viene a decir ella es que ella tiene la sensación de que ya no le quiere. Desde que ha llegado el chico, ya no le dice vidita, ya no le hace carantoña, ya no me quiere. En el segundo bloque, que él, digamos, juega sus cartas, se pone un poco serio y se marca muy bien en términos de iluminación, en términos de altura entre los dos personajes. Antes los teníamos a los dos a la misma altura, ahora los tenemos a diferentes alturas. Podemos percibir que el primer bloque era un bloque en cierta medida de distensión. En este segundo bloque se percibe mucha más tensión. Bien, él, como decía, él juega sus cartas, da sus motivos. Nunca. Pues yo no puedo evitar pensar en ella. Y eso... Y ella sale con que la madre del chico. Redunda un poco en la idea del chico, pero ahora dejamos de pensar en él propiamente y pasamos a la madre. Que no me la quito de la cabeza, que no puedo dejar de pensar en ella. Al final esta idea de los celos. Yo también siento que nos separa. ¿Pero qué Cuando dices? le Ni dice siquiera las incluso conocí. cuando le dice incluso que apenas si la conoció 15 días, que no piensa en ella, que está más que superada, pero ella no se fía. Y finalmente es cuando se cruza y le dice esto de igual me olvidarás a mí. Te lo juro. Pues igual me olvidarás a mí. No compares, Juanita. Igual me olvidarás a mí. Que al final redunda y retoma la idea del bloque 1. Ya no me quieres. Como él ve que por el camino de la lógica, la razón, el debate, el argumento, no está consiguiendo su objetivo, entonces cambia de estrategia. Esto anticipa el tercer bloque, ¿no? Cambia de su estrategia y empieza a hablar el mismo idioma que habla ella. Que al final, ¿ella en qué está redundando? En el amor, en que ella no le quiere, en el desamor, más bien, ¿no? Lo nuestro dura ya más de 3 años. 3 años de amor. De trabajar juntos, de vivir juntos. La caricia, 3 años de amor, de estar juntos, de vivir juntos, de tener un proyecto juntos. Entonces él pasa a hablar el idioma de ella, porque va buscando entrar en una sintonía, porque va buscando llevarse el gato al agua, digamos, ¿no? Ella finalmente, cuando percibe este amor, digamos que pasa a ser más sincera. Hasta ahora he estado vinculando la historia con el tema del chico, del amor. De tener Y ella pasa a ser más las mismas sincera. costumbres. Y hay algo que cambia abruptamente, y esto lo podemos ver desde el planteamiento de cámara. Podemos ver que llevamos 1 minuto 45 de escena. Si quitamos la parte inicial, donde él está hablando con el psicólogo, llevaremos 1 minuto y medio. Es 1 minuto y medio donde el plano apenas se ha movido del mismo sitio. Es decir, aquí estamos tirando contra el campo, no sé si recordáis el concepto de campo que mencionábamos las otras veces. Un campo, cuando la cámara apunta hacia esta pared, digamos, este sería el campo norte, campo sur, y luego este y oeste, ¿no? La cámara continuamente tira hacia el mismo campo, sobre todo en este bloque 1 es más frontal, luego aquí se ladea un poco para favorecer su figura, pero al final llevamos 1 minuto y medio aquí. Y en el momento en el que la toca, empieza a hablar su idioma y ella parece que cambia algo, eso lo muestra la cámara. ¿Y cómo cambia algo? Pues por primera vez tenemos un plano en 1 minuto y medio que está favoreciéndola a ella en vez de favoreciéndolo a él. Ahí lo tenemos de espaldas. A ella la tenemos
Ahora mismo no está de frente porque está mirando hacia el otro lado, ¿no? Pero enseguida ella se da la vuelta y a ella la tenemos de frente. Es la primera vez, de hecho, en toda la pieza que la tenemos de frente. Porque hasta ahora, si nos vamos aquí al inicio, vale, sí, aquí la tenemos de frente, pero no somos capaces ni de adivinar su expresión luego a luego. Fijaos muy bien en que a él sí vemos claramente, vemos claramente su ojo, él está echado hacia ella, es decir, está ladeado hacia ella está mucho más esquiva, al punto que no se le ilumina. Sí, tiene parte del rostro iluminado, pero los ojos, que al final son la parte más, digamos, que más emoción pueden llegar a demostrar en un rostro, los tiene completamente a oscuras. Y luego cuando avanzamos hacia el bloque 2, vemos que ella está muy de perfil. Y me diréis, bueno, él también está de perfil, sí, pero él habla y tuerce la mirada, mira hacia un lado, mira hacia el otro. Vemos que ahora está de frente, como esta actitud más abierta. Ella, que estaba medianamente de perfil, cuando le pregunta por la otra mujer, directamente es que se pone en un perfil, pero vamos, clarísimamente. Solo somos capaces de ver una de las dos caras de ella, ¿no? Una de las dos, uno de los dos perfiles. Solo estuve con ella 15 días. ¿Y la has olvidado? Del todo. Y me diréis, pero aquí, te lo juro, un poquito más adelante sí la tenemos de frente, claro. Aquí no la tenemos compares, de frente. Juanita. Pero aquí tenemos una divergencia tremenda. Hasta ahora estos dos personajes han estado intercambiando la línea de mirada. Es decir, uno miraba hacia un lado, el otro miraba hacia el otro. Se cruzan las miradas, hay una conexión visual, hay una conexión emocional entre los personajes. Ahora, ¿qué hace ella? Ladea su cuerpo totalmente, de modo que la línea de mirada se rompe. Esas miradas ya no se cruzan, esas miradas se van paralelas hacia el infinito. Hay una desconexión emocional, evidentemente. Lo nuestro dura ya más de 3 años. Y ahora es como decía, está ese cambio. Él ha empezado a hablar su idioma y ella asume que tiene que expresarse de un modo diferente porque él también se lo merece, ¿no? Y aquí es cuando llega su verdad. Hasta ahora ella ha ido dando otras explicaciones, ha ido recorriendo algunos derroteros, él ha tratado de explicarse. Mismas ilusiones. A mí ilusiones ya no me quedan. Ella Me ya no tiene parece como ilusión. si no quisieras decirme las verdaderas razones que tienes para marchar. Y él mismo lo verbaliza. Me parece que no quisieras decirme las verdaderas razones que hay detrás de esto. Él está diciendo, no estamos llegando al punto de la conversación que hay que llegar. Y ella, que ya ha cambiado su actitud, es entonces cuando le va a verbalizar lo que realmente le importa. Tengo hambre, Carlos. ¿Cómo ahora? Aquí no tenemos... No solo ahora. Tengo hambre, no solo ahora. Acaba definiéndose esta frase como vagabundo. Pero veremos una cosa, y es que esto es un primer plano de ella. Hasta ahora, pues en todos los planos los hemos tenido acompañados. Ahora es la primera vez que uno de los dos personajes tiene un plano para sí, pero no es el primer plano de detalle que estamos viendo, porque cuando Carlos pasamos del bloque 1 al bloque 2 y encendemos la luz, pues no, Fernán Gómez no tenía por qué haberlo hecho así, pero lo hizo. Comprende que mi situación... Y nos vamos a un plano de detalle de cómo enciende la luz. No nos aporta especialmente nada, pero él cuando está encendiendo la luz está poniendo sobre la mesa su argumento, está sacando sus cartas, está mostrando su juego. Y ahora, en este otro plano de detalle, es cuando ella muestra el suyo. Y el suyo es hablarle con franqueza y decirle que esto no es vida, son vagabundos. Unos meses. Y también el año pasado. Y a veces, aunque nos iban mejor las cosas, el otro. Fijaos que no es solo cuestión de que se rime con el plano de detalle, es que son planos de detalle que luego van en un traveling hacia atrás. O sea, la rima es doble incluso, hay una evidente consonancia entre una y otra. Algunos días no hemos comido. Otros solo un poco de queso y chorizo. Son malas rachas, ya lo sabes. En este oficio nuestro hay malas rachas. Esto no es un oficio, Carlos. Somos vagabundos. Ahí está. Ahí ya verbaliza a donde ella quería llegar. Somos vagabundos, esta no es vida, así no nos podemos ganar la vida. Y en ese momento, fíjate que dice esa frase y hay otro corte.
bastante abrupto, de hecho, en el que volvemos a pasar de un lado al otro. Normalmente, a lo mejor en una película, no sé, estamos viendo una película en la tarde y sí, pues cuando hay una conversación, pues primero habla uno, se le enfoca, primero habla otro, se le enfoca al otro. Pero esto no es una conversación al uso, no es un montaje al uso, no es un montaje de plano contra plano al uso, porque hemos estado manteniendo un mismo plano 1 minuto y medio. Aquí cada corte pesa mucho más que en una película donde continuamente estamos cortando. Aquí los cortes son visibles, aquí los cortes se notan y pesan. Pero para ti no es nada nuevo. Vienes de familia de cómicos. ¿O es que cuando trabajabas con tus padres os iban mejor las cosas? No, pero yo esperaba... Y llegamos al último bloque en el que volvemos a percibir esa distensión del principio y de hecho ahora bromean, recuerdas aquella vez, cuentan una anécdota. Percibimos una cierta distensión, pero también percibimos un cerramiento por parte de ella y vamos a ver lo que hace a continuación. que cambiasen. Tú y yo no lo hemos pasado mal. Siempre no. La vida no es solo comer. Nos hemos divertido. Nuestro trabajo nos gusta. En parte esa distensión se ha disuelto porque hemos vuelto a tener a los dos personajes con el mismo ángulo de cámara, tanto vertical como horizontal, y a la misma altura, como estábamos al inicio. De algún modo, esto nos plantea que también estamos llegando al cierre. Hemos visto que ella se ha abrochado este pijama. Lo que estaba abierto ahora está cerrado, lo que estaba, digamos, suelto ahora está anudado. Pero más allá de eso... Lo que pasa es que estás preocupada por cómo nos va últimamente. La semana pasada, si no hubiera sido por la canallada de Solís... Nuestro enemigo no es Solís. Ella se pone esta chaquetilla. Y hasta ahora pues los vemos que los dos, bueno, si bien los tonos de la camiseta de él son más grisáceos y los suyos eran más, los de ella, eran más blancos, ¿no? Pero al final el ojo lo percibe como si fuesen los dos blancos. Quiero decir, los dos van de colores claros. Ahora ella ha cerrado y después de cerrar, como vemos, se pone esta chaquetilla. Nuestro trabajo nos gusta. Que es negra. Lo que pasa es que estás preocupada por cómo nos va últimamente. La semana pasada, si no hubiera sido por la canallada de Solís... Nuestro enemigo no es Solís. Es el cine. Evidentemente esto no es baladí. Y tenemos también un detalle, y es que en esta escena se van dando estas conexiones y desconexiones visuales. Sí que es verdad que mucha parte del tiempo están mirándose el uno al otro. En los bloques previos de tensión, todo el rato estaban mirándose el uno al otro. Ahora no están así. ¿Por qué? Porque los dos están mirando hacia el mismo lado. Entonces, a poco que uno de los dos mira para adelante, por lo que sea, ya no a la están gente le cruzando gusta más ver miradas. películas que vernos a nosotros. Y a mí también. Pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Sí tiene, Carlos. Son formas de divertirse. ¿No recuerdas el día que estuvimos en Polarco sin trabajar porque se nos habían adelantado los Calleja Ruiz? Sí, nos quedamos a verlos. Hacían Malvaloca. Y luego por la noche fuimos a ver la película que echaba Solís. Como digo, bromean ahora. ¿Por qué pueden ahora bromear? Porque ella ya ha dicho lo que tenía que decir y porque ella ha tomado la decisión que tenía que tomar. Esta escena ha empezado en un punto muy diferente al que está ahora. Y esto se puede ver muy marcadamente por la colorimetría de la ropa de los personajes, pero por todas estas cuestiones que hemos estado viendo también, hasta que finalmente va a llegar este plano final de ruptura. Eran 3 lanceros bengalíes. ¿No recuerdas la diferencia que había? Bueno, son cosas completamente distintas. No hay por qué compararlas. Pero la gente las compara y prefiere las películas, o el fútbol, o la radio. El teatro se muere, Carlos. Sobre todo el teatro de vagabundos. Vamos a fijarnos ahí. Vuelve a retomar la idea de los vagabundos, que era su verdad, que era la verdad que he puesto antes. Y ahora la anexiona a una cosa que a Carlos le duele también especialmente, que es que el teatro se muere. Para Carlos el teatro es su vitamina, es su fuelle, es su forma de seguir adelante. Y le pone una realidad muy cruda frente a él. Terminan esta escena, antes de irnos al plano de ruptura, con una desconexión visual clarísima. Acaban los dos mirando al frente. Ay, se ha ido. Jolín, vale, ahora sí. De todo el teatro de vagabundos. Y de aquí nos vamos a este plano.
junta las dos cuestiones, la cuestión de que el teatro no da de comer y la segunda, el tema de que son unos vagabundos y ella no quiere seguir así. Y este plano es de ruptura total. Es de ruptura total porque es la primera vez que no vemos a los personajes por sí mismos, porque los vemos a través de un reflejo. Esto es el pie de la cama, la ventana, y este es el reflejo de ellos. Es decir, es la imagen más deshumanizada que tenemos de ellos a lo largo de esta pequeña pieza. Por otro lado, hay una evidente separación entre los dos por el listón central de la ventana, ¿no? Pero más allá de esa separación, también esta ventana, con esa escasa luz que tenemos aquí, cómo es la ventana, cómo son sus marcos, cómo es estos pies de la cama, cómo son las paredes, también nos está hablando de esa pobreza, nos está dando ese contexto, nos está dando ese mensaje del que está hablando ella. Yo no quiero esta vida. Pero además los encierra, porque la ventana tiene 3 cuadritos diferenciados, tiene 3 vidrios diferenciados, y los encierra a cada uno en un cuadro mucho más pequeño que el cuadro general que estamos viendo en la pantalla. Fijaos cómo es la proporción entre el cuadro de la pantalla y el cuadro en que cada uno están encerrados. Su mundo es muy pequeño, su jaula es muy pequeña. Por otro lado, es un plano especialmente llamativo y también descuadra al espectador. Y al final, aquí lo que quieres, para mostrar esa ruptura, para mostrar ese final, es descuadrar al espectador. Este es un plano imposible. Es un plano imposible porque si estamos viendo este reflejo, malo sería que, claro, la cámara tiene que estar aquí. Es imposible que no se vea la cámara en el reflejo. Es un plano imposible que confunde mucho al espectador también y funciona como esa ruptura que te desencaja, que te descoloca, ¿no? Pero por último, y a mí me parece que aquí es el elemento que más rompe en comparación con todo lo anterior, es que llevamos 3 minutos y medio de escena y en los 3 minutos y medio vamos a retomar el concepto de campo, de lo que es norte, de lo que es sur, de lo que es este, de lo que es oeste. Hemos tenido 3 minutos y medio donde todos los campos se dirigen hacia la misma pared, que es la pared del cabecero de la cama. Y de forma brutal, en un corte, pasamos al campo totalmente opuesto. Y eso al cerebro lo parte por la mitad. O sea, ahí la sensación de ruptura es total. Y a mí me parece que el peso de la sensación de ruptura de esta escena recae sobre el tema del campo. Sobre que estamos viendo una parte de la habitación que ni siquiera contemplábamos hasta ahora. Estamos viendo este plano es una extrañeza por sí misma dentro de toda la escena, dentro de cómo son el resto de planos. Y como decía, esto es más una ruptura que un bloque, pero me parecía que tiene la suficiente entidad como para poner ese punto y final a la historia de estos dos personajes. Y ahora sí, después de este pequeño análisis, está el micro a disposición por si alguien quiere aportar algo de qué le ha parecido, de si ha visto algo más que no hayamos analizado aquí, porque al final los planos son muy grandes y llevan muchas horas de pensamiento detrás. Desglosar una cosita así en 5 minutos, pues tampoco puede llegar a todas las profundidades. Seguro que habéis visto algo más. En cualquier caso, si alguien quiere compartir algo, pues que levante la mano. Bueno, yo quería comentar, la película es maravillosa, las interpretaciones son excelentes, pero a mí cuando ha dicho, dice, el teatro se muere, el cine es lo que quiere ver la gente y tal. El teatro, por suerte, ha sobrevivido, porque yo he ido varias veces a representaciones en el Teatro Villa, pero lo que sí ahora está en peligro para mí es el cine. Porque yo he ido en varias ocasiones, he ido en días como los superjueves, que aquí los ponían a 3 euros, he ido martes, donde ponían a 2 euros para la gente mayor de 65 años, y había poca gente, poca, en las salas. Y a mí me decía la señora que vende las entradas que aquello, si las cosas siguen así, ella estaba un poco pesimista y decía que había incluso un día que fuimos que no había reducción de personal. Estaba ella que vendía la entrada, vendía las palomitas, etc. Entonces que no sacaban dinero. Y dijo,
dice las plataformas. Ciertamente, yo pienso que las plataformas ahora están haciendo ese efecto que hacían antes, que el enemigo era el cine, que si era el teatro, la radio, como decían, y las telenovelas y eso, y ahora las plataformas. Y lo que quiero decir es que ahora en Molina tenemos unos cines muy buenos. Hubo un tiempo que desaparecieron, la gente clamamos, porque yo también escribí mucho en las redes sociales para que volvieran, y ahora están otra vez de capa caída. Entonces, que hagamos un esfuerzo porque el Día del Espectador, los Superjueves, en fin, que vaya gente, porque si no acabarán cerrando, y no es lo mismo ver una película como en pantalla grande, con el sonido envolvente, con gente también en la sala, escuchar a la gente a veces, no sé, hacer pequeños comentarios, verlos, ese ambiente, no es lo mismo compartir una película con otras personas en una sala grande que verla en tu casa. Y también voy a decir que, y para acabar, que muchas de las películas que compiten para los Oscars, otras que compiten para los Goya, están ya en algunas plataformas. O sea, quiere decirse que, por ejemplo, películas como Sorda o como Los Domingos, que la están proyectando en cine, yo ya las puedo ver en una plataforma. O sea, que en algunos casos es que van a la par. Incluso recién estrenado una película, a las pocas semanas la saca en plataforma. Y mucha gente dice, ¿y para qué voy a ir al cine? Y tal, pues yo me quedo en mi casa a gusto con sus palomitas que se hacen y eso. Entonces, lo que yo quiero es animar a la gente a que vaya al cine. Si no, pues entonces al final acabarán desapareciendo, quedarán pocos cines. Y como la experiencia del cine no hay otra. Y que la película me ha encantado. Sí, quedarán pocos cines y cada vez menos, pero esa tendencia viene ya desde hace bastante tiempo. Y cada vez los cines se concentrarán más en ciudades donde haya mucha gente. Prácticamente todos los cines de pueblo pues, han cerrado, o los cines de pequeñas ciudades han cerrado. Yo no creo que desaparezca el cine, porque yo confío en su mala salud de hierro, lleva muchos años teniéndola, y creo que seguirá teniéndola porque al final es una experiencia diferenciada, como bien dices, respecto a ver una película en tu casa. Pero es verdad que al final los hábitos de la gente están cambiando. Y hay mucha gente que a día de hoy no concibe ver una película sin el teléfono en la mano. Y eso en el cine pues no es tan asequible como en tu casa. Bueno, los hábitos están cambiando, hay que asumirlo. Está muy bien ese llamamiento a que la gente vaya al cine. Yo desde luego voy al cine, pero entiendo que hay generaciones que no entienden tanto esa experiencia comunal que decías tú. No sé dónde acabaremos, pero yo creo que los cines no acabarán desapareciendo. Seguramente, pues si en Murcia hay 5 o 6 salas, pues a lo mejor habrá 3 o 2. Pero bueno, seguro que algún reducto de alguna aldea gala quedará por ahí para seguir asistiendo. Otra pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, la película habla de una situación decadente, un ambiente decadente, un momento histórico decadente, pero tiene muchas notas de humor, que siento algunas veces que es como una especie de humor muy español. Y quería saber qué puedes contarnos sobre eso. En realidad no mucho, y de hecho lo he definido al inicio justamente como una especie de magia que simplemente sucede. Decía justo en la presentación de la película que esta película es extrañamente, no sé si es melancólicamente cómica o cómicamente melancólica, pero es verdad que se mueve muy bien entre estas dos vertientes, entre estas dos áreas, de forma muy orgánica, sin subrayar demasiado ninguna de las dos. No subraya demasiado el sufrimiento, y está claro que el protagonista sufre y tiene una cantidad de pérdidas tremenda a lo largo de la película, que si el niño, que si la mujer, que si el padre, que si...
y finalmente acaba muriendo, la mayor pérdida de todas, ¿no? Él va cuesta abajo y sin freno, pero uno no tiene esa sensación de casi que de tener que compadecerse de él o de tener que consolarle. Porque de algún modo uno ve que él es capaz de surfear la vida porque es capaz de encontrar esas notas de comedia. Y a lo mejor el propio protagonista no es el que está encontrando esas notas de comedia, sino en la propia película, en cómo está planteada, ¿no? Pero sí, es verdad que surfea muy bien entre esas dos áreas sin casarse demasiado con ninguna y consigue un equilibrio extraño que pocas películas llegan a conseguir. Yo creo que eso es uno de los puntos que realmente hace especial a esta película. ¿Tenemos alguna cosita más? Bueno, pues entonces levantamos sesión. Os esperamos por aquí en marzo con la siguiente película, que es, no recuerdo el día ahora mismo, pero es La regla del juego de Jean Renoir. Una de las mejores películas de la historia y entra en prácticamente la lista de todos los críticos y directores y directoras. Así que yo os recomiendo encarecidamente que busquéis la fecha exacta porque no la recuerdo y que asistáis. Muchas gracias por haber venido.